repasemos. Hasta el momento 3 muertes confirmadas por dengue aquí en la provincia de Santa Fe. El primero de ellos fue un hombre adulto mayor de la ciudad de Reconquista, le siguió otra mujer de 69 años aquí en la ciudad de Santa Fe, y el caso que llama mucho la atención de una mujer de apenas 21 años de la ciudad de Rafaela. Sí, queremos conocer más respecto de ese deceso, pero también tener una mirada un poquito más amplia de lo que pasa en esta ciudad, que no dista más de 90 kilómetros del departamento de la capital. Y es por eso que estamos en comunicación desde Rafaela con la doctora Sandra Capelo, que es infectóloga, trabaja en el hospital Jaime Ferré. Doctora, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿nos podría contar un poco para arrancar, digamos, y ponernos en situación con este caso que nos ha conmovido a todos? Creo que por la edad que tenía la paciente en cuestión, ¿no? ¿Cómo fue el caso y también cómo fue este desenlace tan veloz de una persona tan joven? Sí, es una persona que consulta el día domingo a la guardia por dolor abdominal intenso y con el antecedente de haber comenzado con fiebre el día martes anterior. Por lo tanto, se sospecha dengue y se confirma en el transcurso de la internación. Es una paciente que en el transcurso de que ingresa en forma rápida se descompensa, se hipotensa, se comienza a reanimar. La paciente no evoluciona favorablemente, se decide el paso a terapia intensiva y es ahí donde la paciente se complica, hace un shock hipovolémico, por más que se inician todas las maniobras de reanimación, no logra recuperarse la paciente y termina falleciendo. En el contexto de la internación se diagnostica el dengue. Doctora, ¿se trataría de una joven que estaba infectada por dengue por primera vez, por segunda vez? ¿Cómo se explica que haya sido hemorrágico en tan poco tiempo? Es una paciente que se infecta por dengue por primera vez y hasta el momento lo que nosotros tenemos es que es una paciente que se le diagnosticó dengue y fallece por un shock hipovolémico, por lo tanto se lo considera dengue grave. Y ahora estamos haciendo todas las averiguaciones epidemiológicas y clínicas junto con el equipo de ministerio para poder determinar cómo se va a clasificar este cuadro de dengue. Si es un dengue grave que evolucionó con un shock hipovolémico. Si es hemorrágico o no, está en vías de determinarse. ¿Qué es lo que se puede contar, digamos así, sin entrar en detalles, no? Pero de esta joven que tuvo este final tan malogrado? Era una persona con una persona de riesgo, con factores de riesgo, con enfermedades preexistentes, con comorbilidades. No tenía comorbilidades, por lo menos registradas en los registros de atenciones que tenemos. No tenemos registrado ninguna enfermedad preexistente. Falta todavía hacer el interrogatorio diferido a familiares, que por una cuestión de respeto no se está haciendo en el día de hoy. Se hará en el transcurso de las semanas, pero no hay registro de enfermedades preexistentes, por lo menos en las atenciones registradas en SICAP o en las historias clínicas. Doctora, ¿y ningún integrante cercano a la familia ha tenido también dengue? ¿Se puede determinar qué tipo de cepa ha sido la que ha causado la muerte de esta paciente? Sí, se tipificó en estas horas, es dengue 1, el mismo serotipo que viene circulando en la ciudad, no se trata de otro serotipo. Y bueno, si bien no había tenido una infección previa, sabemos que estos cuadros graves pueden darse en la primoinfección también, aunque no es lo más frecuente, pueden darse. Doctora, Rafaela tiene circulación viral ya confirmada, porque las autoridades hablan de 32 localidades en la provincia de Santa Fe. La consulta es si Rafaela está dentro de esas localidades y en definitiva nada, pedirle quizás si usted tiene los números actualizados, una mirada un poco más amplia de qué es lo que pasa en la ciudad. Sí, nosotros tenemos circulación viral ya hace algunas semanas. Y tenemos alrededor de 950 casos confirmados, ya sea por laboratorio o por criterio clínico epidemiológico, y por supuesto que en el contexto de brote y de gran número de casos, la posibilidad de que uno de los casos sea fatal está, lamentablemente se dio,
y la paciente consultó, si bien hacía unos días que tenía fiebre, consultó cuando presentó signos de alarma, que era el dolor abdominal. La paciente comienza con dolor abdominal el día anterior a la consulta, así que la evolución del cuadro fue muy rápida y no llegó a responder a las maniobras de reanimación. Perdón, una cosita que me quedé pensando con respecto de los números. Usted dice un poco más de 900 casos. Se puede decir que es un brote histórico, digo, teniendo en cuenta los antecedentes, el de años anteriores, ¿no? Por ejemplo, el 2020. Sí, nosotros tuvimos un brote muy importante en 2016, volvimos a tener en 2020, volvimos a tener casos el año pasado, 2022, nosotros tuvimos un pequeño brote en la ciudad, pero sí los números de este año son mayores. Siempre epidemiológicamente uno sabe que a medida que pasan los años, los brotes sucesivos tienden a ser mayores, con mayor impacto en la población. Si bien en Rafaela se viene trabajando desde hace mucho tiempo en cuanto a prevención, este año sí tenemos un número muy importante de casos. Doctora, ¿y cuántos casos requirieron algún tipo de internación ahí en el SAMCO de la ciudad de Rafaela? Y bueno, ¿qué nivel de atención se tuvo que brindar? Nosotros tenemos en este brote en particular prácticamente la mitad de los casos corresponden al medio privado y la otra mitad al medio público, a diferencia de lo que pasa otros años. Por lo tanto, no tenemos sobrecargado el subsistema de salud pública. Se reparte la atención entre los dos sistemas y se está pudiendo dar respuesta a todas las consultas. No tenemos gran número de pacientes internados con cuadros graves. La mayoría ha requerido observación y ha sido porque las mialgias o los dolores eran muy importantes y algunos cuadros de deshidratación. Sí tuvimos algunos niños con dengue moderado a severo, incluso uno internado en terapia intensiva que evolucionó favorablemente, pero actualmente, por ejemplo, en el hospital no hay ningún paciente internado con dengue. Doctora, ¿cuál es la postura así del ciudadano común, del ciudadano de a pie en Rafaela? En algunos lugares, no digo puntualmente allí en esa ciudad, sino en términos generales, a veces a uno le parece que las personas lo ven como una cuestión ajena, como que están demasiado relajados. ¿Qué pasa en Rafaela? En Rafaela se trabaja ya desde hace unos años tratando de concientizar, la gente colabora, hay un grupo de gente que se compromete mucho en cuanto a prevención y otra, como pasa en todos lados, no. Cuesta a veces cuando hacemos los bloqueos, lo mismo que pasa en otras ciudades, el tema del ingreso a los domicilios y poder fumigar, pero bueno, eso se compensa con la fumigación de los alrededores de los domicilios. La gente está tomando conciencia, sabe que esta es una enfermedad que presenta muchos síntomas. Si bien a veces no se dimensiona la gravedad, sí tiene muchos síntomas, es muy sintomática y el malestar de aquella persona que padece dengue es bastante intenso, por lo tanto la prevención, la gente toma conciencia, lo está haciendo, pero bueno, evidentemente no siempre alcanza cuando el brote alcanza estas dimensiones. Doctora, la última pregunta, como profesional de la salud, ¿a qué primer síntomas hay que tener, consultar al médico y por qué si la gente, si tiene algunos síntomas, se está demorando en hacer la consulta al médico como para que no derive después en un caso grave de dengue? Lo importante es que en el transcurso de un síndrome febril, ya sea con sospecha o con confirmación de dengue, por lo menos una consulta médica tienen que tener como para que el profesional pueda alertar sobre los signos de alarma, que cuáles son la persistencia de la fiebre más allá de los 5 días, cuando la persona que está cursando dengue comienza con vómitos, con dolor abdominal, con irritabilidad o con algún trastorno neurológico. Y si la persona que está cursando dengue nota que empieza a orinar cada vez menos, en esas situaciones es cuando tiene que volver a la consulta. Claro. Ahora sí, la última. ¿Qué se espera para el invierno? ¿El frío podría ser un aliado o no hay que bajar la guardia? Sí, por supuesto que el frío colabora y ayuda mucho en cuanto a matar a los mosquitos adultos o a las hembras adultas,
pero recordemos que los primeros fríos no alcanzan porque eso hace que los mosquitos ingresen a los domicilios y queden ocultos en los rincones más oscuros y más cálidos. Se necesita varias semanas de bajas temperaturas para poder eliminar a los mosquitos adultos, así que todavía creo que vamos a tener un tiempo más de mosquitos. Bueno, doctora Sandra Capelo desde Rafaela, infectóloga, trabaja en el Hospital Jaime Ferré. Muchísimas gracias por esa entrevista, por estos minutos con el noticiero de la gente de Telefe Santa Fe. Que tengan muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.